Saludos a todos y bienvenidos a Contrapunto. Mi nombre es Vladimir Rosón y en el día de hoy vamos a tratar un tema que no solamente genera preocupación, sino que también impacta directamente en el bolsillo de los dominicanos. Se trata de la situación del transporte público, tanto de carga como de pasajeros, en República Dominicana. Saludos, yo soy Márquez Morales y es un placer recibirles en esta nueva edición de Contrapunto. El tema del transporte público y la movilidad representa necesidades básicas para la sociedad actual. En República Dominicana, desde los años 70, los diferentes gobiernos han tratado de buscar soluciones a la problemática del sector transporte, pero aún se sigue evidenciando grandes debilidades. Nuevamente bienvenidos y acompáñenos a ver el contenido del programa del día de hoy. Después de la Revolución de Abril de 1965 es cuando comienza a aumentar el parque vehicular en República Dominicana. Es por esto que el Estado se ve en la necesidad de promulgar la Ley 241-67, donde se norma el transporte terrestre en República Dominicana, la cual se complementa con la Ley 222, que es la que primero señaliza las calles del país. De acuerdo al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, Intrant, en un estudio realizado con otros organismos internacionales sobre movilidad, se determinó que solamente en el Gran Santo Domingo el 36% de los desplazamientos corresponden al transporte público. De ese 36%, un 9% corresponde al sistema de metro, un 14% a los denominados conchos y un 13% a las guaguas y autobuses. A continuación, vemos en detalle otros elementos importantes sobre esta temática en nuestra sección Hechos. Adelante. La República Dominicana cuenta con distintos actores en el sistema de transporte colectivo que han podido alcanzar mejoras en su calidad a través del tiempo, pero otros de esos actores se han quedado rezagados, afectando la movilidad, la economía y a los usuarios. De acuerdo con un estudio realizado por el Comité Nacional de Defensa de la Competencia, la actividad de transporte en el país tiene condiciones macroeconómicas estables, con un significativo crecimiento en términos relativos. De hecho, las actividades de transporte y almacenamiento mantienen en el país importantes aportes en términos de producción y empleo, siendo un eje transversal de todas las actividades socioeconómicas. En términos de producción, el sector aporta el 7.5% al Producto Interno Bruto dominicano, estando esta participación muy por encima del promedio de América Latina, que ha sido de alrededor de 5.4% de su PIB, en el periodo 2005-2015. En cuanto al mercado laboral y conforme a la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, ENFT, al 2016 el sector alcanzó su máximo histórico en cuanto a ocupados, al ocupar 394.025 empleados, que representan el 9.4% total de ocupados en el país. Luego del 21 de febrero de 2017, se promulgó un marco normativo para el sector, y las múltiples entidades encargadas de la regulación del transporte se concentraron en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, como un único organismo rector, bajo la Ley de Movilidad, Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, número 6317. Dentro del sector transporte, es posible señalar diferentes servicios. En el país, los servicios más dinámicos son el transporte terrestre de carga, transporte urbano e interurbano de pasajeros, así como el transporte turístico de pasajeros. Dentro del mercado de transporte urbano existen dos mercados relevantes: el servicio de transporte urbano de pasajeros en carros públicos y guagua de alcance nacional, y el servicio de transporte urbano de pasajeros en motor de alcance nacional. En el mercado de transporte de carga se identifican 5 mercados relevantes, que son la carga suelta, la carga contenerizada general en contenedores refrigerados, carga a granel sólida y carga a granel líquida. El transporte de la República Dominicana ahora mismo es un desastre. Por donde quiera que uno transita, el tránsito es terrible. Y la principal causa del transporte es los AME, porque los AME están aquí para poner multa, no para dirigir el tránsito como tienen que hacerlo. Insoportable, muchos tapones, está muy pesado. Uno llega tarde a su trabajo por medio a los tapones, al tránsito. Aquí el transporte, por lo menos, la mayoría de choferes son unos sinvergüenzos todos. Que le importa tirarle un vehículo arriba a otro y no pasó nada. Tú oye, atravesarse de alguna gente en medio de un carril que no le toque, también lo hacen. Demasiados vehículos
viven matándose uno con otro, choferes, por quitarse los pasajeros uno con otro, la guagua. Los sindicalistas nada más ladran para su bolsillo, no por el bienestar del país. El metro es un éxito, pero el transporte terrestre ese es un fracaso. Muchos tapones, ya usted sabe. Bueno, el transporte hasta ahora mismo está manejándose entre dos, con el pequeño problema del Intran, con las gomas. Usted tiene que entender que tenemos demasiadas guaguas, no tenemos capital para ponerle goma nueva a toda la guagua, como está la situación ahora mismo. Cada día más el transporte está cayendo más para abajo. ¿Cómo usted cree que podemos coger una guaguita como esa que está y meterle 4 gomas nuevecitas 2018, a donde una goma cuesta 6.000 y 7.000 pesos? Donde podemos comprar una goma usada de 1.000, 1.100 o 1.200 pesos. No podemos meter una goma de 6.000 o 7.000 pesos, como está la situación ahora mismo. El transporte urbano sigue siendo tema de debate nacional en los aspectos de control, planificación y regulación para la reorganización de dicho sector. A través de una información publicada el 4 de diciembre de 2018 por el diario digital El Acento, el abogado de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, Víctor Cuevas, sostuvo que el modelo operacional vigente del sistema de transporte público dominicano es implementado por asociaciones que se denominan sindicatos. Los sindicatos son un espacio creado por la ley a favor de los trabajadores de una empresa, o que sin pertenecer a una misma empresa ejercen profesiones u oficios similares o vinculados. La sindicalización es un derecho que la legislación laboral reconoce en favor de los trabajadores. Puesto que no son una empresa, su registro se efectúa únicamente a través del Ministerio de Trabajo, adquiriendo desde ahí personalidad jurídica según el artículo 317 del Código de Trabajo Dominicano. En este sentido, dicho código define 3 clases de sindicatos, entre los que se encuentran los sindicatos profesionales y en el cual pretenden ubicarse las organizaciones del transporte. Al operar bajo la figura del sindicato contemplada en el Código de Trabajo, los operadores del transporte obtienen los beneficios de conglomerar bajo su dirección a todos los choferes de una determinada delimitación geográfica, pues ellos les representan como trabajadores con un oficio común y en un área común, adquieren de esa forma un monopolio sobre la zona geográfica en cuestión y evaden los trámites burocráticos y cargos impositivos que conlleva constituir y sostener una empresa. Sin embargo, la naturaleza de las actividades realizadas por los sindicatos de transporte difiere del concepto de sindicato, pues estos tienen prohibido ejercer el comercio. Asimismo, según un artículo publicado por el diario digital El Acento, Víctor Cuevas, abogado de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, afirma que un verdadero ejemplo de sindicato es la Asociación Dominicana de Profesores, que agrupa a todos los profesores de escuelas del país sin importar en cuál trabajan. En cambio, los sindicatos de transporte explotan económicamente la licencia otorgada por el Estado para incursionar en sus operaciones, cobrando una especie de regalía inicial para obtener el derecho a usar la misma y otras regalías de menor cuantía que pueden ser realizadas de manera diaria, semanal y mensual para mantener el derecho a la explotación de la ruta. Estas operaciones comerciales encajan con la definición de empresas. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas, número 479-08, las empresas son sociedades comerciales que se organizan a partir del acuerdo de 2 o más personas que ponen en común sus bienes con el objeto de realizar actos de comercio y explotar una actividad comercial organizada, a fin de participar en las ganancias y soportar las pérdidas que produzcan. Es por ello que dentro de la Ley número 6317 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, se denomina a los sindicatos como operadores de transporte, entendiendo que se tratan verdaderamente de empresas. Sin embargo, los efectos de la errónea aplicación de la figura del Código de Trabajo todavía subsisten, en contraposición de la nueva normativa.
Primero, no son sindicatos, son empresas y como tal deben constituirse y operar a raíz de la nueva ley, pero nunca en el pasado fueron sindicatos. Son grupos empresariales de propietarios de vehículos que han sumido a la República Dominicana en el más grande caos que hayamos vivido. Estas personas, como grupo, no de manera individual, atentan contra el crecimiento y el progreso de la República Dominicana. El 20 de junio de 1964 se crea la primera Federación de Transporte en República Dominicana. Desde la época, los sindicalistas han controlado el transporte público del país. Así es, y es que durante décadas se ha advertido que el transporte de carga en República Dominicana se ha establecido como un área de caos y arbitrariedad. Esto básicamente porque los sindicalistas del transporte se han adueñado de este sector. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, el transporte de carga en República Dominicana es 4 veces más costoso que el establecido en países como México, Panamá, Nicaragua e incluso otros países de Centroamérica. El transporte público de pasajeros tiene muchas debilidades, pero se añade el transporte terrestre de carga, que muestra carencia en el sistema de controles competentes. De acuerdo con informaciones emitidas por el Comité Nacional de Defensa de la Competencia, existen altas barreras de entradas estratégicas impuestas por parte de los propios agentes económicos que participan en las distintas modalidades de transporte. Los sindicatos impiden que el transporte de mercancías sea realizado por la flotilla de vehículos propia de las empresas y en casos excepcionales, cuando lo permiten, exigen una cantidad mínima de viajes a la empresa. Los agentes económicos que solicitan el servicio se ven obligados a contratar al transportista asignado por el sindicato o a elegir de un conjunto de choferes afiliados al sindicato correspondiente a la zona de operación. Por otro lado, en una publicación realizada el 12 de julio de 2017 por el periódico digital Diario Libre, se plantea que, según entrevistas realizadas a agentes económicos en relación a barreras legales, perciben que la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, OTTT, no estaba otorgando rutas a nuevos operadores o solía tardar más de un año para otorgarlas cuando lo hacía. Me parece que una parte importante de esta ley 63-2017 es que trae un aparato completo para regular el tránsito y la movilidad en el país. De modo que no solo se trata de una serie de normas para regular el comportamiento, sino que también fija las instituciones. Crea nuevas estructuras, suprime estructuras pasadas, como es el caso, por ejemplo, de que coloca en manos del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, que es el Intrant, todo lo que tiene que ver con la regulación del tránsito y bajo de entonces varias instituciones más. Según informaciones publicadas el 4 de diciembre de 2018 por el periódico digital El Acento, la ley número 6317 fija la atribución al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, de garantizar la leal competencia frente a prácticas monopólicas. Además, la referida ley proscribe los monopolios y las acciones oligopólicas, atribuyendo al Intrant la responsabilidad de velar por la transparencia del mercado. Sin embargo, de acuerdo a Víctor Cuevas, abogado de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, para mantener el monopolio, los operadores del transporte utilizan la fuerza de manera ilegítima, empleando la violencia y excluyendo a todo aquel que desee ofrecer el servicio en la zona que le ha concedido en exclusividad el Estado, sean los demás operadores piratas u oficiales. Esta situación es en exceso indeseable, tanto que a nivel constitucional vulnera el derecho fundamental a la libertad de empresas, consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna, que en su numeral 1 proscribe el monopolio, salvo que los mismos sean en provecho del Estado. Por eso el Estado tiene el monopolio de las rutas, pero las da en concesión. A partir de los estudios realizados por Procompetencia, se estima que producto de los acuerdos anticompetitivos, los usuarios podrían terminar pagando como mínimo en pasaje de carros públicos un sobreprecio de 4 y 9 pesos, conforme el rango de precios entre 20 y 45 que los choferes reportaron que cobraban a los usuarios por viaje. Por otro lado,
para el transporte en autobús público puede significar un sobreprecio entre 4 y 15 pesos, ya que los transportistas mencionaron que podían cobrar entre 20 y 75 pesos. Para el servicio en motoconcho, el sobreprecio oscila entre 5 hasta 10 pesos, ya que indicaron que tienden a cobrar entre 20 y 50 pesos. Bueno, mira, la última ley que fue impulsada por Tobías Crespo en el Congreso, una excelente ley, es principalmente la que nos rige. Sin embargo, el mismo Tobías Crespo dice que hay que cambiarle y bajarle las multas. Y es todo lo contrario. La multa hay que endurecer su aplicación, no el monto. Entonces nosotros no es un problema de leyes. La ley está ahí y es muy completa. Lo que estamos hablando es un problema de ejecución de la acción legal, la ejecución de la ley. El problema es que no se esté ejecutando oportunamente. Por eso a mí me sorprende que se estén discutiendo leyes. Aquí no hay que discutir ninguna ley, es aplicarla. De acuerdo con un artículo publicado el 12 de diciembre de 2017 por el portal digital del periódico Diario Libre, el Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia de la República afirmó que en el Gran Santo Domingo se mueve a diario un promedio de 3.5 millones de personas, que, en su mayoría, 2.5 millones, utiliza el servicio de transporte público para llegar a sus lugares de destino. El millón restante se desplaza en vehículos privados. El Estado presta servicios de transporte a través del Metro de Santo Domingo y de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA. Apenas el 10.3% de la población utiliza estos servicios públicos, quedando el 89.7% a ser utilizados en vehículos privados. La OMSA transportó 22.998.365 pasajeros en 2016, lo que le permitió una recaudación por pasaje de 343.933.782 pesos, según un reporte estadístico de la entidad. En una publicación digital del Diario Libre, con relación a las expectativas sobre la Ley número 6317, William Pérez Figuereo, de la Central Nacional de Transportistas Unificados, afirmó que lo han sorprendido con temas como la Resolución 0219 sobre el uso de neumáticos y el plazo otorgado, así como el incremento en el monto de las multas por infracciones que están generando incertidumbre en el sector. Entiende que hay retrasos en la puesta en funcionamiento del transporte escolar, en el régimen tarifario del pasaje, en la licitación de corredores y en el retiro de las chatarras, entre otros aspectos, y considera que el Intrant necesita herramientas y hasta un buen espacio físico para hacer un mejor trabajo. Afirmó que no hay una política de sacar un carro chatarra, que ese tema se ha quedado patinando en la ley porque la legislación no ha tenido alcance en ese sentido, y ni hablar del uso del alcoholímetro. Mientras que, según el portal digital de CDN, el Intrant dio a conocer el martes 19 de marzo de 2019 los avances del Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo 2030, labor que lleva a cabo con el apoyo de la Unión Europea, la Agencia Francesa de Desarrollo y la firma Sistra, de acuerdo a los requerimientos de Mobilize Your City, una iniciativa que tiene como propósito ayudar a las ciudades en un compromiso para la planificación de la movilidad urbana. El organismo informó a qué nivel va dicho plan en esta etapa, en el que ha estado trabajando de la mano con las distintas alcaldías del Gran Santo Domingo, incluyendo su participación en el estudio realizado el año pasado para saber cómo se mueven los ciudadanos, evidenciándose que el 42% de los desplazamientos se realizan en vehículos privados, factor que influye en los niveles de congestión en las horas pico y en el que se determinó la falta de un sistema de transporte público integrado. Mira, ahora no hay ninguna iniciativa. Lo único que hizo la ley fue crear instituciones, cambiarle el nombre básicamente a las instituciones, pero ahí siguió todo el mundo. Y se colocó una persona política en una posición que es técnica. Pero si fuera una persona política de avanzada no hubiera problema porque es gerencia. Pero una persona que no ha podido ejecutar nada. Entonces, lamentablemente, yo te puedo decir que ninguna institución está trabajando el tema, porque las que lo quisieran trabajar no tienen recursos, las que son estatales tienen recursos y lo dilapidan. Entonces estamos en un punto muerto.
expertos en la materia plantean los aportes y avances que ha tenido el sector transporte en República Dominicana y también cómo ha dinamizado la economía de manera positiva en el país. Sin embargo, el transporte público de la República Dominicana todavía sigue siendo de desorden, caos y de falta de educación vial. Así es, y es que a pesar de los avances en materia de legislación y de los cambios y constantes esfuerzos por parte de los distintos gobiernos, en República Dominicana sigue existiendo una alta tasa de accidentes de tránsito y un gran caos en lo que tiene que ver con el transporte público. A raíz de esto, le preguntamos a nuestros expertos, ¿cuáles creen ustedes que deben ser las medidas a realizar por el Estado Dominicano para mejorar o para de una vez por todas solucionar los problemas del transporte público en República Dominicana? Veamos sus respuestas. Primero tiene que viabilizar la forma en que las personas conducen y usan la vía pública, porque eso incluye a los peatones, y después yo te explico. Y segundo, tiene que hacer un gran pacto social por el tránsito, un pacto institucional por el tránsito, una nueva dirección en el tránsito y la ejecución de un proyecto de tránsito. Regresamos a Contrapunto e iniciamos nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, situación del transporte público en República Dominicana. Así es, y en el marco del debate sobre este tema nos acompañan unos distinguidos invitados, comenzando por el señor Luis Alba, él es técnico en seguridad y educación vial. Bienvenido, Luis. Gracias por la invitación. También está con nosotros Tobías Crespo, quien es autor y proponente del proyecto de ley 6317 sobre movilidad y transporte en República Dominicana y también estuvo como exdirector de la Dirección General de Tránsito Terrestre durante 6 años. Bienvenido. Gracias por invitarnos. Así es, y también con nosotros en este panel William Pérez Figuereo, él es presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, CNTU. Bienvenido, William. Gracias, buenas tardes. Bien, y el tema del día de hoy, el transporte en República Dominicana, especial énfasis en transporte público, transporte de carga y la situación en general a este respecto. La primera pregunta con la que quisiéramos comenzar es, ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades del sistema de transporte público, en particular en República Dominicana, y por qué no también del transporte de carga, en lo que es el desarrollo de ambos sectores en la nación? Comenzamos entonces con Luis y vamos Tobías y William. Bueno, pienso que definitivamente la falta de planificación para mejorar lo que se viene teniendo de hace muchos años ha provocado la queja de tener vehículos de 20, 30 años y en muy malas condiciones. Es una de las debilidades que tiene el sistema de transporte en sentido general. Correcto. Sí, pienso que esa situación que tenemos hoy fue de lo que generó el nacimiento de la ley 6317. Falta de planificación y sobre todo el tema de los vehículos, ¿no? La longevidad de los vehículos. Exactamente. Por ejemplo, yo en broma escribí en mi perfil de Facebook una máquina que vi que destruye todo tipo de metal, incluyendo vehículos, y le puse al entrar un mensaje. Tengo entendido que ya vienen varios autobuses en camino en alta mar. Viene incluida una máquina que destruye las chatarras, pero no he recibido respuesta. Bueno, interesante, interesante. Tobías, fortalezas y debilidades, transporte en República Dominicana. Sí, como iniciaba bien Luis Alba, una de las debilidades que acuciaba, porque ya nosotros tenemos un marco normativo, era precisamente que en República Dominicana no había una ley de transporte terrestre. La ley 6317 viene a ser la primera y única ley de transporte terrestre que aborda, incluso dentro de la ley es el capítulo más amplio, todo lo que tiene que ver con la planificación tanto urbana como interurbana, intermunicipal del transporte, la planificación de la movilidad, tanto de personas como carga en todo el territorio nacional, incluso hasta a nivel internacional, porque tenemos conexión con Haití y también que vienen de Puerto Rico. Pero a la vez la ley establece todo lo que tiene que ver con las políticas públicas del transporte terrestre. En ese aspecto establece que es el Estado el que durante mucho tiempo no fue responsable ni abordó el tema del transporte, y es el dueño de las rutas, el Estado, que es el que la construye, le da mantenimiento, el que puede operarlas, tal cual lo hace con
el Metro de Santo Domingo en las diferentes líneas, con la ONSA como un operador de servicio de transporte público masivo, o con el teleférico, pero que no es, y así mismo lo establece la ley, su función primordial de explotar los servicios de transporte, y que para eso la ley le asigna tanto al Intran, en la parte interurbana e intermunicipal, o a los alcaldes, si el origen y el destino de la ruta es local en el municipio, la facultad de otorgar las rutas a través de una licencia de operación no a sindicatos, sino a empresas que de cualquiera de los tipos que se establecen en las leyes de la República Dominicana, y que estas tienen que explotar el servicio bajo un contrato, unos niveles de servicio que contractualmente están definidos, como puede ser la frecuencia, el itinerario, vehículos en buen estado, choferes calificados y certificados para cada una de las modalidades de transporte, y sobre todo de que el pasajero va a llegar según el origen y el destino, finalmente a una tarifa justa. ¿Por qué una tarifa justa? Porque en República Dominicana el ciudadano de a pie está pagando de un 25% y llega a veces a un 30% de lo que desembolsa de su bolsillo para transportarse del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, donde la mayoría de los países es un 6%. Y en ese aspecto la apuesta de la ley 6317 debe ser a un transporte público masivo, colectivo, que se saquen muchas unidades independientes y que el ciudadano tenga la seguridad de que el transporte público funciona y que el Estado, junto con los transportistas, sean ellos públicos o privados, vean al dominicano, al usuario, de manera digna. Cuando hablamos de manera digna es que evitemos aquellas expresiones, péguese como anoche, donde se ponen a los pasajeros apilados acá como sardinas, y ver que así como el Estado ve y los transportistas, el ciudadano, desde el punto de vista de dignidad, así debe ser el servicio de transporte. Muy bien. William, fortalezas y debilidades del sistema de transporte en República Dominicana. Buenas tardes a mi compañero de panel y al pueblo que ve este espacio. Mire, fortaleza, obviamente el sector transporte es fuerte y robusto en toda su expresión prácticamente. Debilidades, falta de educación y organización. El gobierno dominicano y de Danilo Medina ha invertido miles de millones de pesos en obras de infraestructura importantísima, como es el metro, es el teleférico, pero sin embargo yo no he visto una gran escuela de educación para el sector transporte. Por nuestra parte, nosotros en este espacio de Sálvese quien pueda, hemos hecho la inversión como hemos podido, al nivel que hemos podido. Bueno, el gremio que dirigimos hoy en día se encuentra en una fase bien fundamental de transformar la flota vehicular desde su posición, trayendo vehículos eléctricos, tanto la motocicleta como el carro eléctrico, con la finalidad de evitar esa gran contaminación. Sin embargo, quisiéramos ver un Estado como que se anime más. Sé que cuando el honorable diputado se emocionó, porque era un proyecto que él estaba muy emocionado, nosotros fuimos visitados varias veces por él, con mucha emoción, con mucho ahínco, con muchas horas de sueño, pues entregarle un instrumento como este que hoy don Luis Alba dice, pero bueno, es que no hacemos nada con tener una nueva ley tan bonita, pero seguimos operando desde la misma casa vieja donde está el Intran. Pensábamos que íbamos a tener nuevas estructuras, que se iba a ir avanzando en muchas cosas. Hay mucho incluso en la ley, hay muchos artículos que están estancados. Se ha querido hacer algunas cosas, pero al parecer la ley es tan amplia que no han podido abarcarla en su justa dimensión. Y voy a dos puntos importantes. El honorable diputado decía ahorita de péguese como anoche, y se refiere al sector transporte público, el cual tenemos una responsabilidad allí. Pero el péguese como anoche se da en el metro, honorable, se da en las ONSA, y se da en el transporte público de nosotros. O sea, que traer más unidades y construir el metro tampoco evitó ese problema. ¿Por qué? Porque aunque la ley habla de que hay que irse al número de la matrícula de un vehículo para usted trabajar en el transporte público de pasajeros, sin embargo, está siendo violentado en estos momentos por el mismo Estado. O sea, yo pensé cuando, y lo acompañé a usted, y claro que sí, cuando yo vi que un carro iba a transportar nada más 4 pasajeros, como dice la matrícula, 4 y el chofer son 5, y que un autobús de 45 pasajeros iba a transportar 45 pasajeros. Sin embargo, si nos vamos a la realidad, está violentando cada momento
la ley el mismo Estado. O sea, en ese punto. Y en el otro orden, en la fusión de muchas instituciones, que fue como el caso, en mi caso, que también puedo decir que soy un hijo de ver nacer la caja de pensiones y jubilaciones para los choferes, ver cómo hoy en día esos choferes andan por ahí dando pena porque no tienen ni dónde cobrar la pensión, que por lo menos cobraban su pensioncita, y hoy en día no encuentran tan siquiera respuesta, y van donde uno y uno tiene menos respuesta que darle. O sea, quiere decir que sí, la ley fue buena hasta donde el honorable diputado logró formarla, entregarla y todo. Ahora, la ejecución, ¿dónde está la parte humana que hay que aplicarle a esa ley? ¿Dónde está el desprendimiento de la situación económica y la entrega que el presidente Danilo Medina nos consta que es un hombre que se ha preocupado porque las cosas funcionen, es un hombre humanitario, pero vamos a ver si sus funcionarios están entonces haciendo lo mismo desde el sector transporte? Es un tema súper interesante, sobre todo porque una de las debilidades que se reconoce es que no existía un marco legal. Ya tenemos el marco legal, hay una ley muy completa, se ha tratado de trabajar con la dignidad del usuario, mejorar la flotilla de vehículos, tener un marco para el sector transporte en República Dominicana. Ahora, ¿qué pasa después de él? Vamos a empezar por Luis, vamos a aplicar la ley. La ley está muy bien, qué bueno que tenemos la ley, pero ahora, ¿qué va a pasar con el sector transporte? Está la ley y todavía hay algunas dificultades. Sobre ese aspecto yo siempre he dicho que lo mejor que pudo habernos pasado es que entrara esa ley. Porque después de 60 años con una ley, que yo creo que eso fue un descuido, eso fue una falta del Estado, permitir que esto llegara hasta donde llegó, es lo mejor que nos ha pasado. Ahora bien, mi humilde percepción es que abarca tanto y ha sido tan difícil ese parto para el Intran arrancar, que no ha podido desarrollar en algunos que otros puntos, porque cuando se anunció el Intran y arrancamos el 22 de febrero, todo el mundo dijo, eso era lo que hacía falta, pero no hemos podido percibir ese arranque. Y hay unos articulados que yo considero que son inaplicables de golpe y porrazo. Por ejemplo, yo le comenté a una de las personas que asesoraron, a un abogado que asesoraron al señor diputado, con relación al transporte de pasajeros en motocicleta en provincias, en donde prohibir el transporte de pasajeros en provincias en vehículos de carga. Es decir, prohibirle así, sin un decreto puente que dijera, ok, esto está establecido y en 2 años tiene esto que aplicarse. Por ejemplo, porque tenemos tantos años haciéndolo que 2 años más. Entonces, creo que las expectativas que se crearon cuando se anunció el Intran, pues se ha diluido ese efecto. Sé que están trabajando, sé que tienen asesores que tienen excelentes planes, pero definitivamente se desinfló las expectativas que teníamos y no se arrancó con algo que causara un impacto, como por ejemplo, se prohíbe los bumpers de hierro adicionales a todo tipo de vehículos. Yo le he preguntado a mucha gente, y me dicen, ¿qué? ¿Que los bumpers los van a quitar? Digo, sí, está en la ley. Por ejemplo, el Intran pudo haber promovido el desmonte de los bumpers de hierro tal vez sin necesitar mucho dinero y muchas cosas, sino anunciarlo y poner en manos del brazo ejecutor, que es la DGCET y es los tribunales de tránsito, que son los grandes olvidados en esta problemática. Los tribunales de tránsito. No es el Intran, no es DGCET. Son los tribunales los que deben terminar el trabajo que inician esas instituciones. En definitiva, creo que se desinfló ese lanzamiento y esperamos que muy pronto puedan aplicar varios articulados que podamos sentir que se inició un proceso de orden y de seguridad vial. Muy bien. ¿Tobías? Sí, la promulgación de la ley 6317 el 21 de febrero del año 2017 inicia
quieras o no, la primera ola de modernización y de transformación de la movilidad, del transporte terrestre, del tránsito y la seguridad vial. El hecho de que las grandes expectativas de la población no hayan sido suplidas, y nosotros como legisladores también, que le dedicamos más de 5 años y medio, Perimio 5 años y pico, yo creo que yo le he dedicado más de 100.000 horas, tanto antes, durante y después, a esa ley recorriendo el país, que no se hayan satisfecho. No quiere decir que la ley no pueda servir de marco para en los próximos 20 o 30 años hacer una planificación, una organización, un ordenamiento, una regulación, una fiscalización y una sanción como manda la ley y en vías de derecho. Es decir, yo decía ahorita que no había ley de transporte terrestre, esta es la primera ley de transporte terrestre, no había ley de seguridad vial, esta es la primera ley de seguridad vial y no había ley de movilidad. Solamente teníamos una ley 241 que tenía 50 años, que iba a cumplir 50 años. El inicio de la reforma, de la eliminación de 5 instituciones que de manera dispersa, caótica, trataban de planificar y organizar un sector tan importante, no solamente para la economía, sino social y de salud. Habían 12 instituciones, se eliminaron 5, que más que ayudar lo que hacían era interferir, y yo le llamaba intelequias, porque no aportaban al desarrollo del sector. Ya hay una cabeza, ya hay una directriz, ya hay una política pública, ya hay un plan estratégico de movilidad urbana, interurbana, ya hay un plan estratégico de seguridad vial que lo manda la ley. La ley manda, establece una ruta crítica, y no todo lo que ordena la ley es de la noche a la mañana. La ley tiene plazos. Por ejemplo, la capacitación que hablaba nuestro amigo William de los choferes está establecida en la ley. La ley le da 4 años a la escuela Nevial, que no la eliminamos, la recuperamos, que pertenecía al FONDE, para en ese plazo capacitar a todos los transportistas en las diferentes modalidades de transporte, de taxi, turístico, transporte de carga, mercancía peligrosa, urbano, interurbano, es decir, todas las modalidades de transporte. Es un plazo suficiente, 4 años, para capacitar. Pero el plan de renovación del parque vehicular le dio 10 años al Estado, es decir, el Estado tiene 10 años, un plazo más que suficiente. Hay otros plazos que era para los reglamentos, que eran 6 meses, todavía en 2 años y pico únicamente tenemos 6 reglamentos de 32, yo creo que ahí se pudo avanzar más, es decir, pero el simple hecho de entrar la ley y de iniciar la reforma institucional, de crear el Intran, de darle las atribuciones específicas a la DGC, definir cuáles son los roles que va a tener la municipalidad con esta ley, porque esta ley le establece en 120 y pico de artículos funciones a los alcaldes, pero también el rol en los tribunales, como muy bien hablaba Luis Alba, porque no podemos dejarle todo al Intran, a la DGC y a los alcaldes. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Justicia cierran la brecha de los 3 poderes del Estado. Ya hay ley, ya el Congreso dio una ley para los próximos 20 o 30 años, que la gente dijera que es una ley que no se puede aplicar. Sí se puede aplicar, porque nosotros tuvimos experiencia de Estado. Lo que pasa es que no todo lo que está ahí está establecido para arrancar de la noche a la mañana. El desorden, el caos, la irresponsabilidad de todos los gobiernos, cuando digo todos los gobiernos que permitieron llegar a esta situación, nosotros lo estaremos pagando en el inicio. Es decir, nosotros de entrada, los legisladores, sabíamos que el inicio del Intran y de todo esto iba a tener una ralentización, porque no es posible que una ley de la noche a la mañana cambie una forma de conducta, una cultura ciudadana, si no va aplicada, por un lado, la parte preventiva, la educación para la prevención y el régimen sancionador. Yo lo resumo en a Dios rogando y con el mazo dando. Tobías, para no salir de ahí, ¿cómo aborda al usuario la ley? Porque hay varios elementos que tú has mencionado súper importantes, pero el usuario necesita educación vial, el usuario necesita conocer la ley, saber cómo lo aborda el marco normativo, quien usa el transporte. Bueno, precisamente ahorita hablaba William sobre la expresión que yo dije, que no era despectiva, eso fue lo que permitió el Estado. Y si el Estado permitió que los transportistas trabajaran de esa forma, pero no es lo que uno aspira. El regulador, el legislador pretende ser el arquitecto de la sociedad que uno quiere para sus hijos y sus nietos, ya que no pudo tener la que uno quiso. Y en ese aspecto no podemos regular hacer una ley para regular el caos y el desorden que había. Y se estableció un capítulo que se llama Derecho de los Usuarios.
los usuarios del servicio de transporte, también los peatones y de los conductores. Y en esta ley ya entra en funcionamiento porque esta ley establece una regulación de mercado. Es decir, ya el servicio de transporte público de pasajeros pasa a ser un sector regulado de la economía y entra en acción pro competencia para evitar posiciones dominantes de mercado, monopolios, oligopolios, y pro consumidor para garantizar la calidad del servicio que a través de un contrato el Intran y los ayuntamientos firman con los transportistas y que estos deben cumplir porque en definitiva son ellos, los ciudadanos de a pie, que son la gallina de oro de los transportistas. Es decir, yo aspiro a que un chofer atienda a un dominicano, a una dominicana de manera digna, que se monte ahí como si fuera su hijo, que viera a su hijo o a su hija en ese asiento que está montando. Williams. Sí, nosotros entendemos que sí. En este caso vamos a mencionar a la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, quien es la actual directora de Intran. Hemos visto que ella ha hecho el esfuerzo sobrehumano de tratar de compenetrar con el sector y con la población en sentido general, consiguiendo el respaldo de mucha gente del pueblo. Si hoy en día se habla de una ley de movilidad, es porque la gente asimiló. El sueño que todavía tenía con la ley, realmente en ciertos aspectos ha dado sus resultados. Ahora bien, se ha abarcado tanto en el sentido de la ley, que muchos de estos reglamentos que se han puesto o que se han querido poner en funcionamiento han tenido hasta al revés. Ya hemos tenido que corregir algunos de los reglamentos y echar para atrás otros. Quiere decir que tenemos que ir trabajando con calma, con pausa, porque bien dice Tobías, y es cierto, que esto hay que verlo a 20 años. No es un asunto de verlo, mira que hoy tú me vas a pagar una multa de tanto, que si tú no haces esto, yo te voy a obligar a esto. Yo pienso que no se trata de eso. Se trata de una ley que si lo ponemos alrededor, y lo estamos, mucha gente consciente, en el caso mío que dirijo transporte, he visto que sí que hay en ánimo de colaborar. Incluso nosotros mismos como CNTU hemos iniciado una jornada de prevención para que los vehículos no se detengan encima de la cebra, y que aquí ustedes no han dado el respaldo en los medios. ¿Por qué? La forma de hacer algo, o sea, quisiéramos nosotros ayudar a hacer algo, porque la misma ley no ha abierto los ojos y no ha puesto a ver que nuestro país se encuentra en una fase, pero muy, muy lejos de alcanzar otros países, otras culturas, como vamos a poner el ejemplo de Colombia, que es uno de los países que más nosotros relacionamos cuando vamos avanzando. Sin embargo, existe aquí ya la conciencia en muchos de los dominicanos y dominicanas, colaborar desde su posición, tratar de poner el cinturón, de no violentar la ley, de exhibir un comportamiento diferente, y eso ha ido compenetrando despacio al sector choferil, que donde está la causa del caos mayor es en el seno de las organizaciones de nosotros, pero hay que ir despacio. O sea, tú todavía le dices a un chofer de esto, mira, colócate el cinturón, y muchos te dicen, no tengo cinturón. Y cuando tú le dices, ¿por qué no tienes cinturón en tu carro? Ah, bueno, porque lo corté, porque me quedé y con él alé el carro. O sea, porque son realidades. No vamos a tapar el sol con un dedo. Nuestra realidad es que tenemos vehículos aquí con más de 30 años brindando el servicio. Y si bien la ley prohíbe ya vehículos de tan larga data en el servicio de transporte, hay una realidad. Y la realidad es que tenemos el carro de concho trabajando y no podemos eliminarlo simplemente. Entonces, en esto es que me refiero a que hay que darle tiempo, porque muchos ciudadanos comunes y corrientes dicen, pero mire, la MET no multa a ese chofer que no tiene cinturón, y sin embargo a mí Bill me puso una multa. Entonces tenemos que ir despacio, tenemos que ir colaborando todo desde nuestra posición para que la ley sea verdaderamente fuerte, y una vez que esa ley sea fuerte, entonces vamos a tener un mejor país. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que no cabe duda, tenemos la ley, tenemos un gran avance en este sentido, y evidentemente un marco jurídico que era necesario, como hablaba Luis, como hablaba el mismo diputado Crespo, que necesitábamos con urgencia, pues no teníamos ninguna base para tratar esta problemática. Ahora bien, al margen de eso, algunas situaciones se advierten. Ya han hablado tanto Luis como el propio William, el propio diputado Crespo ha hablado de que para la ejecución
era sabido, ¿no?, de que iba a ser difícil y que iba a ser un proceso lento. Además de eso, la ciudadanía advierte otro problema, un problema que se vierte es el problema de autoridad que tienen los organismos encargados de hacer cumplir la ley. En el marco de eso, ¿cuáles deben ser las próximas medidas a ponerse en práctica para presentar alguna mejoría en el transporte en la nación? Y cuando digo medidas me refiero a aquellas medidas que podamos ver que realmente impacten en lo que es una mejoría del sector y que la gente pueda ver, pues por lo menos estamos mejorando y pueda realmente ser palpable al margen de las cosas que se están haciendo. ¿Cuáles medidas tienen ustedes, incluso en el marco de la ley, o incluso fuera de la ley, deben ser las próximas a realizar para mejorar el transporte en República Dominicana? Luis. Definitivamente, e independiente al proyecto del amigo William y los carros eléctricos, el transporte tiene que ser colectivo. Eliminar las unidades individuales, los famosos conchos. Los conchos tienen que ser sacados de servicio. La ley establece mecanismos, establece límite de edad para conductores de transporte público. Esos, si tienen más de 65 años, pasan a otro nivel de pensión, de evaluación X. Si tiene algún tipo de discapacidad o enfermedad, eso se va a evaluar para sacarlo del sistema. Y ya conducir un vehículo colectivo es un poquito más delicado que un automóvil. He visto personas que le falta una pierna y un brazo trabajando en el concho. Y usted me dirá, wow, bueno, lo están haciendo. Pero para contestar tu pregunta, definitivamente el transporte colectivo, ningún país que tenga el sistema que tenemos nosotros puede considerar ni que esté en desarrollo, ni que le permite a las personas tomar distante de su casa un empleo con el sistema que tenemos hoy. Los beneficios del transporte colectivo va a ser mucho. No solamente poner guaguas, no solamente es sacar los carros, sino que, como acabo de decir ahora, al mejorar la calidad del servicio en precio, en seguridad, el costo de movilizarse va a ser muy interesante. Inclusive los jóvenes, en vez de querer comprar un carro para transportarse, van a empezar a comprar una casa o un apartamento, porque ya sus intereses van a cambiar y puede resolver. Entonces, mejorar la calidad, y como se citaba hace un momento aquí, ¿por qué no tengo cinturón? Porque lo corté para jalar el carro. Esas cosas, déjenme decirle, oír a alguien decir que llegó a su oficina con una pieza de vestimenta rota porque un spring se la rompió y le llamó la atención al chofer o se le ensució la ropa. Mira, me pasó esto. Pero cómprese un carro. Entonces, si usted quiere tener un servicio de calidad, cómprese un carro usted. Sí, esas cosas, esa mentalidad, tenemos que cambiarla para poder llegar a donde todos queremos llegar. Un servicio colectivo, definitivamente. Los carros eléctricos creo que serían muy bien para el sistema de taxi. Creo que serían excelentes. Inclusive, como vi que se mencionó en una ocasión, hasta para que las mujeres se creen una ruta de taxis o se preparen un sistema, puede ser excelente por la delicadeza y ese tipo de cosas. Pero el transporte colectivo es esencial y sería un golpe de impacto para que la ley surta el efecto que todos estamos esperando. Muy bien, muy bien. Eliminación de los conchos y pasar al modelo de transporte colectivo plantea. No quiero sonar a eliminación, yo quiero sustituirlos. Una conversión sería el término gradual, una conversión. Una conversión sería. Un sistema de conchos a un sistema masivo. La máquina que mencioné al principio es necesaria también. La máquina de destruir chatarra tiene que llegar al país, Tobías, porque no podemos pasar de nuevo lo que se vivió en épocas pasadas con las renovaciones de vehículos. Muy bien, en ese esquema, Luis, de eliminación de la chatarrización, y que también, como hablaba tú, yo creo que el proceso es de conversión, porque a esas personas que se les quitan esos vehículos de chatarras, entonces hay que buscar la forma, ¿no?, Pero no hablamos de vehículos para uso privado, hablamos... Transporte público. El transporte público. Correcto. Que es lo que nos afecta. Entonces, usted me dirá, pero que yo me gano mi comida con esta chatarra. Pero la ley ese es el argumento. le busca son padres de familia. Le busca un bajadero para que usted no quede en la calle. Dependiendo de su edad, repito, una pensión o absorberlo el sistema.
Entonces, hay situaciones que se van a dar y que los dirigentes de empresas de transporte tienen que entender que tienen que apoyar eso que viene, porque si bien pueden ser que pierdan una cantidad X de conductores que tienen mucho tiempo con él, pero van a entrar los nuevos, van a entrar los evaluados, los preparados, Así es. la sangre nueva con la edad adecuada para iniciar un proceso de conducir vehículos de más de 25 o 30 pasajeros. Muy bien, muy bien. Luis habla de conversión, Tobías, otras medidas de impacto que podamos ver que la ciudadanía entiende están mejorando el transporte en República Dominicana. Hay una expresión que dice que según está organizado y desorganizado el tránsito y el transporte, asimismo está el país. Y en ese aspecto la ley busca, en primer lugar, apostar a un transporte público masivo, colectivo, que funcione, eficiente, y eso se va a ir logrando porque ya tenemos el marco legal y si la voluntad política se mantiene, se aplican recursos presupuestarios, se forma no solamente a los transportistas, sino a los empleados del sector, a los expertos, a los ingenieros, y se aplica las TICs, las tecnologías de información y comunicación al sector, debemos ir mejorando. Debería el Intran avanzar en la completación de los reglamentos, consultado con todos los sectores, no de manera unilateral, que de 32 reglamentos solamente han sido aprobados 8, todavía faltan de 20 o 22 reglamentos, que mucho lo que había era que actualizarlo. Algunos estaban a nivel de normativa, a nivel de las alcaldías o de las principales alcaldías. La planificación del Plan Nacional Estratégico de Movilidad Urbana, Interurbana de Pasajeros y de Carga, que está en la ley, es un aspecto importante porque esta ley ve el sector de manera holística, integral, sistémica, no lo ve puntual porque uno debe verlo puntual, y el Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial, que también está en esa ley, que permite o que busca lograr en un plazo prudente bajar los índices de siniestralidad. Nosotros estamos hoy encabezando todas las estadísticas de más muertes por accidentes de tránsito. 6 personas mueren todos los días, 1.700 a 2.300 al año. La gente cree que lo mandó Dios o lo mandó el destino y no es así. Los accidentes son evitables. A la vez, la apuesta a la educación. Esa ley establece, y por eso recuperamos la escuela vial, la educación para la prevención, la inserción como contenido de asignatura, aún sea transversal, en todo el sistema educativo. Si nosotros no empezamos a insertar en las estancias infantiles, en preescolar de 0 a 5 años, en el nivel básico de primero de primaria hasta sexto y en el nivel medio para lograr una nueva cultura ciudadana, un nuevo peatón, un nuevo pasajero, un nuevo conductor, no vamos a lograr bajar las estadísticas de siniestralidad. Es importante que el Ministerio de Educación entienda por qué los legisladores y el Congreso consideró importantísimo la educación vial y estableció un capítulo completo a la formación, a la educación y sobre todo, aplicar la ley de manera correcta, porque esa ley le define todos los roles y todas las competencias. Aquí no debe haber choque de trenes, porque nosotros de manera muy concienzuda y por la experiencia que tuvimos en el Estado, definimos 42 atribuciones al Intran, definimos las atribuciones de la DGC, definimos las atribuciones de los municipios, de los transportistas. Esta es una ley para los transportistas no tenían ley. Si un incumbente, un funcionario, un alcalde, de manera arbitraria le quita una licencia de operación, una ruta a un transportista que deben ser licitadas para evitar posiciones dominantes de mercado, los transportistas pueden ir al Tribunal Superior, primero al Intran para una reconsideración, sino al órgano jerárquico inmediato superior, que es el Ministerio de Obras Públicas, que es el presidente del Consejo Directivo del Intran. Y en caso de que no lograr sus resultados, puede judicializarlo en el Tribunal Superior Administrativo, porque es una decisión de la administración, y en el contencioso administrativo y en casación. Es decir, antes de esta ley, los transportistas no tenían ninguna vías de derecho para reclamar sus derechos, y en esto entiendo que deben cumplir con sus deberes. Y esta ley nunca fue visualizado por quien les habla en contra de ningún sector, porque todos somos parte del problema y todos somos parte de la solución. Porque a veces queremos decir que son los transportistas, pero yo tengo maestría, doctorado y parqueo de manera encima de la acera, violo la ley, los empresarios, los medios de comunicación, las ONG que trabajan con la seguridad vial, con víctimas,
todo el mundo es parte del problema y debemos ser parte de la solución. A veces decimos, no, que son los motoconchistas, es verdad, aportan del 60 al 67% en la accidente de tránsito. No, que son los patanistas, es verdad, ellos tienen parte de la responsabilidad. Entonces nosotros no debemos estar tirándonos la responsabilidad, porque nosotros como legislador, si la ley no funcionó, hay que modificarla, para eso está el Congreso. Si hay algunos temas que hay que adoptar, además de que la sociedad es cambiante. Es decir, esta ley nosotros la visualizamos, la depositamos el 17 de agosto del 2011, y lo que se aprobó es totalmente diferente incluso a lo que yo empecé a estudiar en el 2005, que convocamos por vez primera a todos los sectores a una consulta nacional, y aquí se escuchó a todo el país. Es decir, no hubo un sector que diga que no se le escuchó. A los transportistas creo que fueron más de 10 veces que lo escuchamos. Muy bien, finalmente, William, medidas para ver una mejoría en el corto plazo en el tema del transporte. Mira, impacto en lo que vivimos a diario. Tengo un tiempo, ¿verdad?, de mi vida dedicado a ver las incidencias del tránsito diario y el transporte. ¿Qué he hecho en los últimos 4 años? Tras la presidencia, asumir la presidencia tras el fallecimiento de nuestro hermano, que en paz descanse. Estudiar el sector, hacerle propuestas, en este caso Intran no existía todavía, pero se la hemos hecho a los presidentes, y ahora básicamente, últimamente presentar la propuesta más importante y que va a descongestionar una gran parte de la ciudadanía, que es el sector transporte escolar estatal. Hemos hecho todo un trabajo a nivel mundial, recabando las informaciones, mirando el comportamiento de cada país y finalmente llevándolo al señor presidente de la República y al ministro de Educación y al Intran, un proyecto que te permite recoger, montar esos niños frente a su casa en la acera y volver y llevarlo otra vez, donde los 50 padres no tienen que llevar 50 niños a la misma hora a un colegio con 50 vehículos, donde pueda ayudarte en el tránsito, que tú te despiertes en la mañana y veas una mañana en amarillo, porque tú ves autobuses como en Estados Unidos y en esos países. Yo digo, yo vivo frustrado de verdad en este país. Yo digo, ¿por qué en este país nosotros tenemos que pasar tanto trabajo sin necesidad? Porque hay un presupuesto que hay de más con que pagar el servicio de un niño que se traslada a veces kilómetros a pie, que se le dañe el uniforme, se le dañen los zapatitos, cuando llueve se le daña la mochila. Yo tengo que socorrer muchísimos niños, a veces que mueren en accidentes, porque caminando por la calle un vehículo se le van los frenos, le va arriba a 5 niños y mueren a veces. Entonces yo digo, basta ya se ha presentado bastante este proyecto. El presidente lo tienen todos los funcionarios de gobierno. Entonces, es tan sencillo dar ese paso, sentarse. Intran, la directora de Intran, me consta, hizo los reglamentos, ya los reglamentos están listos para un transporte escolar estatal, donde usted viene a su trabajo y usted no tiene que ir a llevar a 2 niños huyendo a una escuela y después volver al trabajo, pero que al mediodía usted sale huyendo desesperado para recoger a esos niños y llevarlo también, donde pudiéramos tener un servicio de transporte escolar estatal en República Dominicana, como en otros países, porque tenemos el presupuesto para eso. Y mire, en el transporte público de pasajeros y tránsito, casi de todos los países existen 4 elementos. Número 1 es el transporte masivo por metro, teleférico y autobuses. El 4 sería el taxi. El concho, tenemos que saber que hay que dejarlo ir. Así como Alba ha pedido por tanto tiempo el concho, tenemos que dejarlo ir, tenemos que olvidarnos del párate y te monto en cada esquina y que te atraviesan y que tenemos 300 carros en una esquina. Pero tú te preguntas y tú le preguntas a mi colega que está ahí, mira, tú tienes 600 carros en esta ruta, ¿y dónde está tu local? Te dice, no, yo no tengo local. O sea que tú sirves desde esa esquina. Sí, de esa esquina he servido todo el tiempo. Pero sin embargo, un señor va a montar un pick-up, lo primero que tiene que tener es un local. Pero el que va a montar la farmacia tiene que tener un local. El que va a montar una tienda tiene que tener un local. Entonces nosotros como gremialistas, que no deja de ser un negocio, déjeme decirle, porque decía Alba ahorita, y es cierto, que el único que no se fía y casi no se acepta tarjeta de crédito es el concho. O sea, el transporte público de pasajeros tú me pagas sí o sí. O sea, mucha gente a veces cuando algún gremialista quiere dejarlo varado y decir, mira, hoy voy a protesta y voy a dejar a la gente a pie, es como si la gente pidiera favores. La gente no pide favor, la gente paga su pasaje. Ahora que usted abuse de la gente, encima de eso le diga, no te quiero como cliente,
lamentablemente estamos teniendo el resultado. Muy bien, Y el resultado de esto son las medidas estatales con la respuesta de metro, teleférico y más, y onza. Correcto. Y la gente pide más, déjame decirte. ¿Y quiénes han sido los culpables? Nosotros como gremialistas, que no le hemos servido un transporte como tal, porque hemos maltratado, lo que decía todavía ahorita, la gallina de los huevos de oro, que son ustedes los usuarios que están viendo este espacio. Gracias, William. Gracias, Tobías. Gracias, Luis. Lamentablemente el tiempo nos hemos ido incluso un poquito más allá del que tenemos, pero es que el tema es amplio y evidentemente genera mucha preocupación e interés en la ciudadanía dominicana. Gracias a nuestros distinguidos invitados por estar con nosotros. A ustedes no se muevan. En breve venimos con nuestras conclusiones. Llegamos a nuestras conclusiones en Contrapunto en el día de hoy, tratando el tema del transporte público de carga y de pasajeros en República Dominicana. La problemática se ha advertido que gira fundamentalmente a 3 elementos. El primero tiene que ver con la falta de educación vial, la cual es necesaria que sea incluida en lo que son las políticas públicas de transporte en República Dominicana. El segundo elemento del que se habla es una falta de planificación, la cual tiene que ver más que nada con un parque vehicular extremadamente antiguo, el cual requiere su modernización de inmediato. El tercer elemento tiene que ver con la legislación, la cual teníamos 50 años, hasta que en 2017 se promulgó la antes mencionada Ley 6317. Estos 3 elementos en conjunto han venido creando lo que es un problema sistemático a través de los años que ha generado caos y arbitrariedad en todo el sistema de transporte en República Dominicana. Ciertamente el tema del transporte público en República Dominicana sigue siendo uno de los grandes desafíos para el gobierno y para el sector transporte. Hay que ver cómo se aplica la nueva legislación recientemente aprobada en el año 2017 y cuáles son los frutos que se pueden ver, ya que la ley es súper completa y aborda tanto la responsabilidad del transporte desde el gobierno, el sector empresarial y los usuarios. Hay que tratar de darle continuidad a esta ley y sobre todo una buena aplicación para que este sector, que es tan importante para el desarrollo económico y social del país, pueda avanzar de la manera correcta. Así es, compartan sus opiniones tanto sobre este tema como sobre otros que les gustaría que tratemos en Contrapunto. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Contrapunto.rd, a través de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Tienen una cita la próxima semana con Contrapunto por acá por Super Canal 33 a las 6 de la tarde. Hasta la próxima.